ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Cada vez más son habituales las respuestas violentas a problemas en la calle, ¿no es cierto? Usted debe haber visto en las noticias que de repente pasó una persona, no le gustó, volvió, le disparó. Hay algunas personas que o a golpe o a balazo, hace muy poco vimos como una persona de una barra de fútbol le pegó a un niño por... No sé si tenía justificación o no, nunca tiene justificación. Bueno, ¿qué análisis se hacen de los delitos que están ocurriendo hoy día? ¿Aumentó la violencia en las calles? ¿Es solamente una cosa de percepción? ¿Qué pasa con la sociedad? Que cada vez más está perdiendo la tranquilidad y cada vez más también resuelve o trata de resolver las cosas con violencia. Vamos a conversar con Jorge Fábrica. Él es investigador académico del Centro de Investigación en Complejidad Social de la UDD. ¿Cómo está usted? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. No te digo todo de la otra parte del currículum que tienes para que entremos luego a conversar. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Miriam. Gracias por la invitación. Oye, a ver, conversemos de este complejo actuar de la sociedad que tenemos hoy día. ¿Qué está pasando con nosotros? Tú, entre otras cosas, eres sociólogo. Mira, ahí tú usaste la palabra que creo yo es la apropiada para entrar en materia, que dijiste que esto que es complejo. Porque hay muchas maneras de acercarse a estos datos, pero para encontrarle un marco que le dé coherencia y sentido, un punto necesario de partida es que cuando las sociedades se vuelven más complejas, que algo que a nuestro país le ha pasado, y eso significa en la práctica ciudades con más población, más grandes, hay más recursos, hay más oportunidades, pero también más riesgos. Entonces, junto con ese proceso de desarrollo, van a haber más encuentros entre personas que no tienen necesariamente un resuelto valga la reiteración de términos, cómo resolver los conflictos de la vida en común, porque vienen de distintos orígenes, vienen de distintas zonas de la ciudad, vienen de distintas subculturas dentro del país o eventualmente de distintas culturas. Y entonces cuando la sociedad se complejiza, también necesariamente van a aumentar los momentos o las circunstancias en las que puede haber un conflicto y ahí donde, ¿por qué esto podría terminar en violencia o no? Depende de cómo esa sociedad ha logrado o no resolver o desarrollar mecanismos para resolver conflictos. Cuando es muy acelerado el proceso de desarrollo, lo que se produce es un momento como de anomia, en la que las reglas que antes todos daban por sentado en sus propias comunidades ya no sirven para entender la relación con otros que no forman parte de esas mismas comunidades. Y en esos procesos anómicos, si esa sociedad no logra generar nuevos marcos, bueno, la violencia se empieza a instaurar como una forma legitimada por algunos de resolver esos conflictos. Entonces, eso va creando mayores tensiones en la sociedad y si a eso le agregas un ingrediente que es particularmente relevante en nuestro caso, que si no, si llega a suceder que todo lo que acabo de decir acontece en un contexto de opulencia, gran parte de los conflictos quedan latentes, se moligeran, porque esencialmente hay recursos, hay opciones. Pero cuando esos recursos empiezan a escasear, empieza a ser más difícil encontrar o mantener los estándares de vida alcanzados, entonces esos conflictos se vuelven más restrictivos, más tensos y la población se vuelve también más sensible o hipersensible a esos momentos de estrés que suceden en esa sociedad. Y eso es un poco lo que creo que es el cóctel, así en pocas palabras, que explica lo que nos pasa. Los últimos 14, 15 años, Chile ha ido reduciendo, y dependiendo del año que uno vea, manteniendo sus niveles de productividad. Entonces, no somos un país que esté creciendo en términos de nuestras capacidades, pero sí en términos de nuestra población y sí en las diversas oportunidades de encontrarnos entre personas en la gran urbe, ¿no?
Y al mismo tiempo no hemos desarrollado, por una cosa idiosincrática de nuestro país, buenas formas de enfrentar el conflicto. La chilenidad, o sea, algo que la caracteriza desde el punto de vista de cualquier extranjero que nos visita, es una muy dada que el conflicto se, se oculta, se guarda, ¿ya? La persona que, por ejemplo, opina distinto que tú y te lo plantea de frente es una persona, en jerga chilena, conflictiva, y no alguien que está haciendo un punto válido, ¿no? Entonces, una sociedad con dificultades históricas para enfrentar conflictos se encuentra de pronto en un crecimiento acelerado, un crecimiento con desarrollo material que llevó a gran parte de segmentos de la población que antes no tenían acceso a ciertos bienes que ahora están mucho más democráticamente distribuidos, pero con pocas posibilidades de seguir extendiendo esas mismas condiciones a sus hijos. Bueno, es una sociedad que se empieza a estresar, ¿no? ¿Ya? Y ahí podemos meter el cóctel de políticas públicas, si se hacen bien, si se hacen mal, las expectativas de una población que ha alcanzado ciertos bienes materiales y quiere aumentarlos o mejorarlos, y que ve con dificultad hacerlo. Bueno, empieza estos elementos a suceder y hasta que eventualmente estallan, como nos pasó a nosotros hace algunos años atrás. Oye, en buenas cuentas, es algo, es un momento estresante en el que más encima estamos como tratando de aprender nuevos esquemas de convivencia, porque nos ha ido cambiando la sociedad, porque somos más para la repartición de la misma torta, el mismo pedazo, digamos, de torta, porque además hay un tema cultural, hay un tema transversal. Esto es a todo nivel, no solamente digamos, en personas vulnerables, sino que es absolutamente transversal. Sí, yo creo que los datos los van mostrando, porque es cierto que algunas estadísticas en temas concretos de violencia se han reducido. Y si uno se queda con ellas, como por ejemplo, en ciertos periodos comparando tasas de homicidios se han reducido, algunos otros tipos de delitos también, en proporción de hacinamiento de cárceles también, pero eso es solamente parte del elemento que habla del aspecto más anómico de todos, que es ya la delincuencia desatada y declarada, ¿no? Pero empiezas a mirar el consumo de sustancias para dormir bien o el consumo de antidepresivos, las horas de sueño que En caen, general, lo que es salud eh, mental, ¿no? todos esos aumentan. Entonces tú ves una sociedad más cansada, más enfermiza en términos de salud mental, más irritable, y ahí es donde aparecen esos casos. Habría que ver la característica específica del caso que recién mencionabas de un señor en el estadio que golpeó a un niño, ¿no? Pero probablemente esa persona iba a explotar ahí o en otra parte, porque en el conjunto digamos, de la vida en sociedad se ha vuelto efectivamente más estresante. Y a eso se agrega entonces lo que hablábamos recién, que lo que dábamos por sentado, ¿no? Ciertas normas de convivencia o civilidad aceptadas, que incluían ciertas formas, también hay que decirlo, de abuso aceptado por algunos respecto de otros, ¿ya? Y todas esas normas empiezan a ser cuestionadas socialmente, sea porque se, se, mm, se vienen de distintas culturas donde esos códigos no se comparten, o porque algo que antes era aceptado como algo normal, ahora es considerado un abuso o una imposición. Piensa tú, por ejemplo, en todo el proceso virtuoso, por cierto, pero que también tiene estos conflictos y hay que entenderlos de la relación hombre-mujer con el empoderamiento femenino. Entonces, muchas cosas que las mujeres toleraban como formas de dominación del hombre sobre la mujer y que se dan, oye, esto en realidad era violencia, y ahora lo expone públicamente, bueno, hay una nueva forma de conflicto. Y entonces, en la sociedad es que no logra resolver estos distintos modos de conflicto, bueno, se vuelve una sociedad más violenta en promedio. Entonces, eso es lo Oye, que vivimos, una sociedad más estresada y violenta.
Oye, tú has dicho varias veces que no hemos sido capaces o tenemos que, estamos en proceso de, etcétera, de ir manejando esta violencia. ¿Significa también que hay algún tipo de educación de por medio? ¿Cómo mejoramos eso? ¿Cómo trabajamos ese tema? ¿No? Porque, a ver, los chicos hoy día se habla mucho, te quiero poner un ejemplo muy de hace muy poco también. Por ejemplo, los chicos que ya están entrando a clase se están manifestando un tema del bullying, ¿no es cierto? Siempre en esta época se empieza a hablar de ese tema. Pero resulta Ujú. que hace muy poco tuvimos un festival de viña donde masacraron a una persona y no lo masacraron niños, lo masacraron personas adultas. Mismos Mm. adultos que después van a alegar al colegio por el tema del bullying en sus niños. ¿Qué está pasando ahí y cómo mejoramos eso? Porque ya sabemos la problemática, veamos la solucionática. Claro. Bueno, evidentemente hay varios mecanismos, así, en términos bien conceptuales, para hacerse cargo del fenómeno. Uno de ellos tiene que ver con el proceso educativo, que es esencialmente un proceso de socializar en buenas prácticas. ¿Ya? Hay otros, y ya voy a tocar eso con más detalle dada tu pregunta, pero también hay otros que hay que considerar que son más bien de las normas, digamos, todo el proceso político. Tenemos grandes deficiencias en nuestra forma de resolver ya a nivel de la política formal los conflictos. Y ahí tenemos políticas públicas que se vienen debatiendo 10 años sin solución. Eso es parte también del fenómeno, ¿no? Por otro lado está el aspecto productivo, que te mencionaba económico, ¿no? Que si no somos más si somos más productivos, parte de esto se resuelve porque las personas encuentran oportunidades, ¿no? Pero volviendo al punto que tú mencionas, cultural y de socialización, yo creo que el punto de partida primero y de todo es entender desde dónde uno está. Yo creo que una de las grandes dificultades que como idiosincráticamente tenemos es justamente no una falta de capacidad para entender y aceptar como legítimo las diferencias de opinión. Y junto con eso, que cuando uno opina distinto y argumenta la visión contraria a la que otra persona plantea, no es un juicio sobre la persona, sino un juicio sobre la idea. Eso hay que enseñar a los colegios. Esto se puede bajar a niveles tan prácticos como escuelas de debate, ¿ya? En que tengan que defender distintas posturas, ¿ya? Y aprender a que la idea es una cosa, la persona es otra. O sea, la persona siempre se les respeta, las ideas se les critica, se les cuestiona, se les somete a juicio, ¿ya? Esas distinciones no las tenemos en los adultos, por lo tanto no las aprenden los niños. Entonces, pero si nosotros introducimos ese tipo de prácticas, efectivamente se puede empezar a cambiar esto, pero es un proceso, digamos, de larga duración. Eso no va a pasar de un día para otro, lamentablemente. Oye, y obviamente eso entonces debiera ser a nivel de colegio, ¿no? Desde chiquitito, irlo manifestando, irlo creciendo, haciéndolo crecer durante toda la vida de estudiante del alumno. Como dices tú, a ver, los adultos no lo tienen, por lo tanto los chicos no lo aprenden, ¿no? Esa sería una fórmula Bueno, que ustedes podrían proponer de manera de ir mejorando estas respuestas violentas. de todas maneras, yo creo que nosotros, a ver, en jerga educacional hay un currículum y hay un currículum tácito, oculto, ¿ya? Y en esas materias eh, se han hecho a veces muchos cambios que le quitan espacio a ese currículum oculto, entre ellos la educación cívica, ¿ya? Estas cosas que estoy mencionando es formación para la democracia, ¿ya? Y esa formación para la democracia se ha ido traduciendo en, una forma, en muchos aspectos, siempre va a haber ejemplos en contrario, pero a una formación en las formalidades de la democracia, que es el ejecutivo, que es el legislativo, que es el judicial, cuántos ministros hay, ese tipo de cosas, que son expresión muy formal del fenómeno que está detrás de la democracia, que consiste justamente en saber resolver nuestras diferencias a través del debate, la deliberación y la persuasión mutua, ¿ya? Y eso último está aminorado en los currículos por la necesidad de responder bien al test que eventualmente va a definir si puedes estudiar
y desarrollarte profesionalmente en la carrera que te deseas desarrollar. Entonces, están puestas las cosas al revés en esta materia. Si nosotros queremos resolver o poner la educación al servicio de disminuir la violencia, efectivamente, ese tipo de actividades que son más difíciles de medir y que eventualmente no tendrían por qué ser evaluadas con una nota, sino básicamente vivir el proceso de aprender a conversar con otro, digamos, tan simple como eso, ¿no? Esas materias deberían tener un mayor espacio en la escuela porque se aprenden por socialización. Y si esa socialización no está en el espacio público, no está lamentablemente en los adultos, no está en otros espacios, bueno, hay que construirla desde la escuela. Oye, pero entonces en ese sentido estamos un poco fritos porque tú dices no está a nivel de los adultos, bueno, en la gran mayoría por lo de menos, entonces ¿cómo se le va a enseñar a los pequeños, no? ¿Tú crees que los profesores, por ejemplo, están capacitados para eso? ¿Se están capacitando para eso? Bueno, ahí nos metemos en otras dificultades reales de la política pública, y es que a los profesores, o sea, al trabajo de aula, se le carga con todo el peso y por buenas razones, digamos, de la formación de los hijos y de los estudiantes, se les carga con todo el peso de nuevas actividades. Entonces, si uno se pone en el rol del profesor, claro, dice, "Mira, yo te encuentro toda la razón, pero ¿a qué hora hago esto? Porque tengo que responder a estos otros 25 test, a estas otras 50 actividades. Entonces, claro, esto requiere una manera de pensar la educación diferente. Digamos, eso son reformas lentas, ¿ya? No se pueden hacer sin los profesores, evidentemente, pero tampoco se puede delegar por completo en los profesores. O sea, yo creo que en el plano universitario, que en el que yo me muevo, uno puede llevar esto a las prácticas de aula, ¿ya? A las maneras en que hace evaluaciones y todos apoyar desde el área en que está, digamos. Pero lo más importante es tomar conciencia de que nosotros, o sea, porque hay mucho de emoción detrás de esto, y cuando las personas no tienen conciencia de que hay una emocionalidad detrás, es difícil que se den cuenta de que están cometiendo un error. Entonces, a todos nos debe pasar, algunos con más fuerza que otros, que cuando escuchamos a alguien que opina distinto que uno, se activa emocionalmente parte no sé, son hormonas encima, no domino el concepto específico, pero algo pasa en nuestro cuerpo, y si es una opinión contraria, hay un instinto de querer contraatacar, contraargumentar, defender, antes de escuchar. Y eso se tiene que practicar, digamos, en todos los ámbitos, ¿no? Aprender a entender qué quiso hacer, cuál es la mejor versión posible de lo que dijo el otro, antes de fundamentar, si es que uno realmente tiene un fundamento, de por qué nosotros pensamos distinto. Esa práctica, evidentemente, el estudiante en el colegio está más en un diamante en bruto, por decirlo de cierta manera, para ser educado de esta forma. Pero es algo que tenemos que hacer todos a lo largo de toda nuestra vida. Perfecto. Oye, y para ir terminando, cuéntame, ¿qué lectura hacen ustedes del tema de lo que, de la forma en la que se hacen delitos hoy día? ¿Ustedes tienen dentro de el Centro de Investigación de Complejidad Social, tienen algún estudio sobre el tema reciente? Bueno, yo específicamente estoy justamente haciendo un estudio que tiene fondos públicos, un Fondesit, en el que estudiamos la reincidencia de personas que están a punto de egresar de la cárcel. Nosotros fuimos a 11 centros penitenciarios, conversamos con ellos, evaluamos sus características y mira, justamente a propósito de lo que estamos hablando, hay varios factores que están asociados a la reincidencia, pero los factores que son más potentes en fomentar la reincidencia, según nuestros análisis preliminares, todavía esto no ha terminado, tienen que ver con características que no son fáciles, yo diría casi imposibles de reformar o resolver dentro de la cárcel, que son temas que tienen que ver con desarrollos de perfiles de personalidad. En concreto, control de la ira o dificultad para controlar la ira, eh, para tolerancia a la frustración, impulsividad. Son puros elementos
que no se forman en la adultez ni en la adolescencia tardía, digamos, sino que vienen desde más pequeños. Entonces, lamentablemente, cuando tú te encuentras con una persona que ya ha sido condenada por diversos delitos, va a salir a la calle, tú puedes trabajar con los recursos limitados que tiene Gendarmería en mejorar ciertas condiciones para su inserción laboral, en fin, pero tú no vas a poder trabajar lo que requiere un trabajo psicoterapéutico en esas materias, ¿ya? Porque eso tendría que haber sido antes, ¿ya? Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo, hay ciertos elementos que están a la base, en este caso, en personas que ya han sido condenadas, ¿ya? Que en cierta manera hace bastante probable que no puedan salir del círculo de la violencia y de la delincuencia, en particular en esos casos. Perfecto. Oye, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Jorge. Te dejo porque tienes que irte a otra Sí, reunión, ya estaba avisada. Así que bueno, nos sí. quedaron hartos temas por hablar porque esto parece ser un círculo vicioso del cual se viene hablando hace mucho tiempo, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, pero claro, es muy lento, ¿no? Es de lento desarrollo, es a muy largo plazo y seguramente, pero lo que no sabemos es si se están implementando algún tipo de estas políticas públicas de las que tú mencionabas que debería ser a nivel escolar, por ejemplo, a nivel escolar desde chiquitito, ¿no es cierto? Para ir a lo mejor de aquí a 40, 50 años, cambiar un poco el estilo de vida por el que vamos cayendo. El- en la historia de nuestra educación se han hecho esfuerzos de este tipo. Hoy día no se le da tanto énfasis, pero sí ha habido, sí ha habido. Eh, con relativo éxito en algunos momentos, sobre todo después de cuando se produjo la transición a la democracia, habían componentes sobre currículum y formación para la democracia que venían con un foco claramente porque estábamos tratando de reconstruir una democracia en el país y ahí se hicieron en ese contexto, pero yo creo que son el tipo de ejercicios que hay que volver a visitar y darle la importancia que ameritan. La importancia que tienen. Muchas gracias, don Jorge Fábrega, por haber estado hoy día con nosotros. Ok, encantado, que estén bien. Igualmente, le damos las gracias a don Jorge Fábrega, investigador académico del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. Él es doctor en políticas públicas de la Universidad de Chicago y tiene así un tremendo currículum. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.